Today, as part of my journey in the World Freedom Center Leadership Program, I will interview Lina De Giglio. Lina is director and founder of Capacitar Desarrollo Empresario, a market-leading training consultancy agency in Buenos Aires, Argentina. During the interview, Lina will give us some insights about organizations and freedom. For my first question, I asked Lina, what is her own definition of leadership? Bueno, hay una definición que me gusta mucho que dice que el liderazgo es el arte de posibilitarle al equipo de trabajo crecimiento, autodescubrimiento, desarrollo. Es un liderazgo basado en la confianza, ¿sí? Siempre hay que otorgar una cuota de confianza antes de que otros confíen en uno. Es un liderazgo que pone un voto de apreciatividad en el otro, ¿sí? Que lo considera capaz, que lo considera digno de poder llevar adelante su propia tarea, que lo considera lo suficientemente inteligente como para poder darse cuenta de cómo autoadministrarse, ¿sí? Por supuesto que el líder tiene que encuadrar y tiene que formar, porque las personas pasamos por distintos grados de madurez en nuestro desarrollo profesional, pero independientemente de que sea un aprendiz, hay que darle la cuota de liderazgo y de confianza acorde a una situación de aprendiz. Creo que para que un líder pueda ejercer la libertad tiene que ser libre él, ¿no? Tiene que ser él considerarse una persona libre, porque no se puede dar lo que no se tiene. Si nosotros nos respetamos, otros nos respetarán. Si nosotros confiamos en nosotros, otros confiarán en nosotros. Si somos personas libres, podemos dar libertad. Un desafío interesante con el que me encuentro para con otros es que muchas veces las personas no tienen dimensión de la capacidad de decisión que tienen. Están todavía bastante atadas a situaciones externas. Siempre creen que cuando el contexto mejore ellos van a poder decidir, y en verdad es precisamente la toma de decisión lo que modifica los contextos a los cuales pertenecemos. Y pensar que si no nos gusta donde estamos, tenemos libertad y casi una obligación moral de salir a buscar lugares en donde sí nos guste estar. Y yo no digo que esto sea fácil, pero sin dudas es sencillo. Las personas que son protagonistas de su vida, si no encuentran las condiciones que quieren, las crean. Me parece sumamente interesante no quedarse esperando que las condiciones cambien, sino salir a crear las propias condiciones que uno necesita. Como decía mi abuela, la vida es muy larga, ¿sí? Cuando yo era joven pensaba que la abuela estaba equivocada y que todo tenía que suceder en la etapa de juventud, pero de verdad que no. La vida es muy larga y cada vez somos más tiempo jóvenes y estamos llenos de energía y estamos llenos de proyectos y estamos en un mundo en donde se nos facilitan muchas cosas aún ya en la edad de la madurez. Claro que sí, pero me parece que primero tienen que cambiar un poco más las personas. Si bien cada vez hay más gente que está vinculada a sus procesos de mejora interna y a la búsqueda del autoconocimiento, cada vez hay más conciencia de que el cambio se genera de adentro hacia afuera, las personas evolucionamos más rápido que las instituciones. Y en las organizaciones todavía la cultura imperante no permite de una manera fluida la libertad en los equipos de trabajo o como ingrediente de la cultura organizacional. O sea, creo que todavía va a pasar al menos una generación más para que esto se pueda hacer carne en la cultura organizacional. El miedo a todo. Y hay mucho motivo para tener miedo, de verdad que hay muchos motivos. Por eso el miedo es una conquista interior, porque de ninguna manera uno puede ser libre esperando que las condiciones externas estén estables. Ahora vale la pena superar esos miedos. Y sí, porque si no vivís escondido, ¿no? Vivís media vida, no vivís tu vida, ¿no? Te quedas con ganas de hacer la mitad de las cosas que tu espíritu necesita hacer. Entonces vamos a vivir la vida. Vamos a ser libres, vamos a vivir una vida de libertad. Muchas gracias, Lina, por este encuentro. Gracias a vos.